escondiendo. Hare Krishna, buenos días aquí en América, en el continente americano, buenas tardes, buenas noches en Mayapur. Hare Krishna, me da mucho gusto estar aquí con ustedes otra vez por la invitación de así la gran devota santa, Madre Mahaprema, ¿verdad? Dasi, es un placer enorme. Y el día de hoy tendremos una clase sobre cuándo fue la fecha más exacta que se ha llegado a descubrir a través de los métodos científicos actuales de cuándo fue hablado el Bhagavad Gita. Entonces, para empezar, vamos a ofrecer reverencias a Krishna, al Parampara, a los Vaishnavas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ayana Timirandasya Yananjana Salakaya Chakshurun Militan Yena Tasmai Sigurave Namaha. Si Chaitanya Manovistan Estapitan Yena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyang Dadati Swapadantikan Bandehan Siguru Siyuta Padakamalang Sigurum Vaisnavancha Si Rupang Sagrayatang Sahaganang Ragunatang Vitantang Sajibang Sadvaitang Sabadutang Pariyana Sahitang Si Krishna Chaitanya Devang Si Radha Krishna Padang Sahagana Lalita Si Vichakam Vitancham Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Hridayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramudaya Dustasidanta Nasine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravari Pracharine Nirvishesha Shundyavadi Pachatyade Satarine Mukankaroti Vachalang Pangulang Gayante Girinja Kripatang Aham Bande Siguru Dinatarinam Vancha Kalpatarubhyascha Kripasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Yaya Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bueno, a veces muchos devotos me piden cuando doy las clases que me presente y a veces pues no me gusta mucho hablar de mí, ¿verdad? Y en síntesis tengo un doctorado en filosofía de la historia con decoraciones académicas, he escrito en journals académicos, en fin, y mi meta o mi objetivo y en congresos, expositorio, organizador de congresos, ciencias sociales, sobre la historia de la India, en fin, invitado a congresos internacionales en Estados Unidos, aquí en México, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón así de carga de ego falso, pero bueno, lo digo para que, más o menos. Y bueno, el tema que es un tema que a todos los devotos nos debe de concernir es la investigación o todo lo que es los descubrimientos más recientes que hay sobre las fechas exactas, la historia de los hechos tangibles de cuando fueron los pasatiempos de Krishna. Es un tema muy hermoso, muy bonito porque y totalmente védico. Les comento esto de totalmente védico y autorizado a estudiar porque todavía en nuestro movimiento me he topado cuando he dado conferencias de personas que hasta incluso dicen ¿dónde está el Krishna Katha? Y cosas así, ¿no? Y citan citas así que fuera de contexto, que como si nada más Krishna Katha significara hablar del Rasa Lila, ¿sí? Eso es una postura pues digamos muy gloriosa de tal vez de almas muy avanzadas, muy santas, que ya no necesitan, ya están absortos en el humor de Rasa Lila, ¿verdad? Que nada más están hablando de Krishna todo el día, están absortos, digo, tienen ese nivel tan elevado que ellos no quieren escuchar
aspectos como la utilización de los métodos de conocimiento, sobre todo científico, para glorificar a Krishna. Y bueno, como yo no estoy en esa plataforma tan elevada, le pido disculpas si algún Vaishnava de ese tipo está aquí, para que mejor se concentre su vayan en un vayakutir, ¿verdad? Y se absorba ya en la conciencia de Krishna, ¿verdad? Aquí, Prabhupada en el primer canto, cuando Narada Muni está hablando con Vyasadeva, hay un verso muy bonito, ahorita porque mis deberes en el altar, ¿verdad? Y todo eso, no la tengo a la mano, pero es un verso muy bonito que viene en el libro Espiritualismo Dialéctico de Srila Prabhupada, que a mí me tocó hacer la introducción en la edición española, que dice que la perfección del conocimiento, o sea, todos los sabios eruditos védicos han concluido, todos los grandes rishis, que la perfección del conocimiento se resume en la glorificación, la glorificación del Señor Supremo. Y Prabhupada dice en el significado que la mente humana, la mente avanzada, evolucionada, civilizada de los seres humanos, quieren aprender todo el conocimiento, la ciencia de Dios a través de la ciencia, el arte, la filosofía, la psicología, la política, todo eso, y que utilizar estas artes y esta sabiduría, la ciencia y todas esas disciplinas científicas, académicas, para comprender las glorias de Krishna, es Harikirtan, es glorificación de Krishna, es Krishna Katha. Y también Chaitanya Mahaprabhu, que fue un gran erudito, Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Srila Prabhupada, y nuestros gurús de los gurús también son eruditos, todos ellos, ¿verdad? Sí, han utilizado, y los acharyas, ¿verdad? Han utilizado todas las herramientas académicas para establecer las glorias de Krishna. Y Prabhupada dice que es el deber de los científicos, los eruditos, los poetas, todos, glorificar a Krishna con estas herramientas. Y se lo dejo para esos grandes babajis hermosos, puros santos que están absortos en puro Krishna Lila, Krishna Rasa Lila y todo eso, que nada más quieren escuchar eso, ¿verdad? Les dejo esa referencia para que justifique bien lo que estamos haciendo. Bueno, voy a leer directamente para que no se nos pasen datos de la tesis doctoral que fue editada en la Editorial Académica Española, que se llama Una revisión histórica de la antigua cultura y religión de la India, sobre los recientes descubrimientos. Vamos a leer primero, bueno, voy a hablarles del modelo histórico que se maneja y que todavía influye mucho los estudios académicos en todo el mundo. Tiene un contexto histórico. Resulta que los ingleses tomaron el poder en la India. Ya la India tenía sus sistemas de calendarios, de fechado, por grandes eruditos, la antigüedad de sus textos, todo eso ya estaba bien establecido en base a las escrituras, toda la cultura. Pero con la invasión británica, aunque fue una conquista, primero digamos que los rayas hindús, después de la resistencia tan fuerte y feroz, como ayer la clase que dimos, ¿no? Que Radha explicó, Radhasita Devi Dasi, sobre cómo muchas princesas rayanis, varias princesas, ¿verdad?, dirigieron ejército, los marathis y todo, para detener la invasión británica. Pero que, ¿cómo se llama? Finalmente los rayas cedieron, como es la cultura védica, y aceptaron dar tributo al British Raj, al reino británico de aquel tiempo. Y bueno, digamos que había un convenio de respetar la religión tanto musulmana como de la India, la religión védica o hinduismo, o hindú, como le dicen popularmente. Y verdad, sí, pero luego después la realidad es que las conquistas en el pasado, cuando era el colonialismo, la justificación moral del colonialismo era la evangelización. Entonces los intelectuales de aquel tiempo, de la Universidad de Oxford, en Inglaterra y de todo el mundo, pero especialmente los que colonizaban, de un país colonizador, una potencia colonizadora, un imperio, ¿verdad? Como pasó en México con España, o en Latinoamérica con España, y en otros países, en África también con Inglaterra, Holanda, España, Portugal, todo eso. Ellos también querían tener una conquista cultural, o sea, cómo conquistar culturalmente la mentalidad. Entonces, ¿cómo se llama? Y para eso el arma de penetración para la conquista cultural, que todavía se utiliza por medio de los grupos de neoliberales, ¿verdad? Es la infiltración de predicadores cristianos en todas las sociedades así, para luego meter esa cultura de consumismo muy propia de los países ultracapitalistas, ¿verdad? Yo no estoy en contra del capitalismo ni a favor, digo, yo me refiero a que no soy político en ese sentido, pero es un hecho
que así se maneja, y meten primero la primera avanzada, porque conquistar la religión es destruir la religión. A los conquistadores es destabilizar una cultura. Como ustedes saben, si ustedes que viven ahí en Mayapur, en Mathura, el templo de Krishna, el Keshava Mandir, que lo describen los mismos historiadores musulmanes, que era tan bello y lleno de joyas, tan hermoso, y fue destruido 2 veces, saqueado y destruido por los conquistadores musulmanes. Entonces, que requirieron más de 100 elefantes y no sé cuántos cientos de camellos para llevar toda la riqueza del templo que habían saqueado los musulmanes. Así, ¿por qué? Porque Krishna era el centro de la religión, y de hecho los musulmanes, antes de la invasión, mandaron un erudito que se llamó Al-Biruni, que hizo un libro que se llama Índica. Bueno, se traduce como India en español, Índica ¿cómo se llama? En griego. Eso tiene su nombre, Adhite, ¿qué significa eso, no? Sobre la India. Y ahí habla de Mathura, cómo Mathura era un lugar lleno de brahmanas, porque había nacido Krishna, y que el Keshava Mandir era un templo hermoso, ¿no? Y claro que con todo ese conocimiento que les dio después del estudio que hizo, fue digamos, una base para hacer el ataque de las incursiones de la invasión musulmana. Entonces ellos sabían que destruyendo la religión conquistas, ¿sí? Porque la religión es una gran fuerza social. Los comunistas hicieron lo mismo, y todos hacen lo mismo, ¿no? Ahora los sistemas de consumismo neoliberales también atacan la religión para poder meter otras culturas de consumismo, romper normas morales, etc. Es muy común eso. Bueno, entonces resulta que ellos crearon un modelo que es el que se sigue. Sacaron un modelo muy cuestionado actualmente y ya rechazado, que fue el modelo de la invasión aria. Al leer en el Rig Veda que Indra era rubio y que derrotó a los Dasyus, que era un grupo de no sé exactamente si era alguna etnia de ahí de la India, que eran oscuros. Ellos interpretan esto de que Indra y la cultura de la religión rigvédica vino de Europa, que eran de gente blanca de allá de Europa, que los vinieron a conquistar y trajeron el sánscrito a la India y el Rig Veda. Y de ahí se desarrollaron todos los Vedas, ya con la fusión de la cultura dravidiana oscura de India con los invasores arios, bárbaros arios, crearon el sánscrito, la cultura védica, y así de ahí salió la Tarva, todo fue acá, y así fue, ¿no? Y que Krishna vivió allá por el 9 antes de Cristo, por ahí fue la batalla de Mahabharata, y en una sociedad tribal. Así, ¿verdad? Incluso había libros de aquí de primaria, no sé ahora cómo sean, pero me lo dijo un hijo de un devoto, muy buen devoto, que vive en San Diego, el doctor Satyanarayan Damodar Das Prabhu, y su esposa, que ellos vivían aquí en Saltillo, vivieron muchos años en Saltillo, y ahora ya que se retiró el doctor, viven allá, hace mucho servicio, son puyaris ahí en el templo de San Diego, hace mucho servicio. Su hijo, me acuerdo que me enseñó un libro que decía, mira aquí, ponen a Arjuna a un cavernario, ¿no? Un personaje de esos de ahí de las cavernas de Europa, ¿no? Que vivían en cavernas, ¿no? Y a Krishna así casi en copinas con un mazo, ¿no? Peleando así como una sociedad muy agrafa, muy natural, ¿no? No muy desarrollada, ¿no? Cuando Mohenjo-Daro, y ahorita vamos a hablar de las ruinas del Mahabharata, ¿no? Hombre, eran sociedades bien sofisticadas, con drenajes, o sea, muy avanzadas, ¿no? En muchas cosas. Entonces, bueno, luego leí que después de eso dice que ya por allá por el 200, después hasta el 200 después de Cristo, un genio desconocido, ¿verdad? Yo no sé cómo saben de ese genio, ¿no? De una manera científica, empírica, ¿no? Que un genio desconocido que salió de alguna lámpara mágica, inventó el Bhagavad Gita y se lo adhirió al Mahabharata. Esa es la tesis, ahí por el 200 antes de Cristo. Antes decían que era posterior, ahora que antes de Cristo. Esa es la fecha oficial. Y eso del genio está interesante, ¿no? Porque de acuerdo al empirismo, la filosofía científica dice que hay que creer en cosas que se pueden observar y experimentar y comprobar a través de experimentación, ¿no? Entonces yo no sé cómo experimentan ir al pasado y ver en su oráculo que un genio salió de una lámpara mágica, creó el Bhagavad Gita. Lo que dicen los textos védicos, como vamos a leer ahorita, que eso es, pues sí, es un sofisma dorado. Está bonito como para un cuento de Aladino y la lámpara mágica, ¿no? El genio, pero no para un estudio científico serio, ¿no? Pero vamos a leer aquí, dice así. Dentro de las tesis oficiales está la datación del siglo X a.C. para la batalla del Mahabharata en Kurukshetra y la entrada de Kali Yuga cuando vivió Krishna.
Aunque dicho fechado se ha difundido, tiene su base en la referencia que da el historiador griego Megástenes en el cuarto antes de Cristo. Megástenes es un erudito que vino después de la invasión griega, cuando hubo relaciones diplomáticas, y vino con uno de los reyes Chandraguptas. Ahorita vamos a hablar de esto. Y entonces él escribió un libro que se llama Índica. Y ahí menciona a Krishna, menciona cómo era adorado y que vivió 133 generaciones antes que Alejandro Magno. Pero vamos a leer aquí, vamos a seguir leyendo. Dice, y él hizo una mención de un rey llamado Chandrakutus en griego, ¿sí? El cual fue identificado como el rey Chandragupta Maurya, que fue un rey muy famoso y cuyo ministro fue Chanakya Pandit. Esta fue la aparente piedra de Rosetta por la cual se reformuló toda la cronología de la historia de la India. Luego se propuso que el nieto, el rey Ashoka Maurya, su nieto de Chandragupta, era el Ashoka converso budista que hizo concilios y financió la expansión de su doctrina, o sea, budismo, a quien se le fechó en el 200 a.C. Además, los Puranas sostienen que pasarían 1400 años de Parikshit Maharaj a Chandragupta. O sea, también el Bhagavatam lo dice, el Vishnu Purana y otros, que el rey Parikshit, que hasta en las profecías que vienen en el Bhagavatam, en el 12º canto, como también el Vishnu Purana también y otros Puranas, hacen profecías de que hacen lineajes de reyes, hacen líneas o genealogías de reyes que van a gobernar en el futuro la India. Y ahí se habla que pasarían 1400 años desde Parikshit hasta los reyes Nanda y hasta que subiera el rey Chandragupta. Esos son los Guptas, es una dinastía de cual Chanakya era el ministro. Pero la batalla del Mahabharata, por lo tanto ellos dicen que la batalla del Mahabharata debía de haber sido en el 10 antes de Cristo. Claro, hacemos el conteo, realmente son como 1400 años, pues es bastante más que el 10 antes de Cristo, pero así lo reducen. El problema con esa propuesta es que Megástenes no hace mención alguna de Chanakya. O sea, Chanakya estaba con Chandragupta y él fue a la corte de Chandragupta y no menciona a Chanakya para nada Megástenes, el ministro del rey Chandragupta Maurya. Ni Chanakya menciona en sus obras a los griegos como Alejandro Magno o Megástenes, quien visitó la corte de Chandrakutus. Es interesante esto. Aunándola a esto, que los reyes que precedieron y sucedieron al Chandrakutus, que menciona el historiador griego, son Chandramas y Chandrasiptus en griego, los cuales no coinciden con los antecesores como el rey Nanda, o sea, de Chandragupta Maurya, porque su antecesor fue el rey Nanda, y su hijo se llamó Bindusar y su nieto se llamó Ashoka, que no se llamó Chandraman ni Chandrasiptus, quienes fueron los de Chandragupta Maurya. Esos fueron los sucesores y antecesores, ¿sí? La única equivalencia fonológicamente aceptable es la relación entre las que hay los del rey Chandragupta I. El rey Chandragupta I es otro rey que se llamó Chandragupta, de la dinastía Gupta. Y sí, su antecesor se llamó Chandramas, coincide con Chandramas, como dice Megástenes, y Samudragupta, su hijo, que lo llamó Megástenes Chandrasiptus. Por lo que tal hallazgo conduce a modificar las fechas, ya que estos nuevos descubrimientos, presentados por el historiador Prasada Gokhale, que es un doctor de la Universidad de Wisconsin, insinúa que Chanakya Pandit vivió por el año 1534 a.C. Y el rey Chandragupta I Gupta vivió en el 325 a.C., cuando llegaron las fuerzas de Alejandro Magno. Además, el Ashoka budista, que fue un rey de Kashmir y no el Ashoka nieto del emperador Maurya. O sea, el Ashoka que fue budista, que hizo pilares también y que hizo concilios, fue un rey de Kashmira, no fue el hijo del emperador Maurya. También lo demuestra muy bien el doctor Prasad Gokhale, que vive todavía en Canadá, tenemos contacto directo con él. Hizo todo un ensayo muy interesante y una investigación sobre todo ese tema. Esto es significativo porque justifica esta investigación, ya que coincide con los recuentos históricos que describe el Srimad Bhagavatam. Ahora dice así: la versión oficial dice que el Bhagavad Gita fue inventado por un genio desconocido que se lo interpoló, o sea, se lo agregó al Mahabharata después de haber compilado el Mahabharata. Además, un tal Telán aportó pruebas de que data del 300 a.C. Ahora, por muy tentadora que parezca esta idea, carece de fundamentos. Favorablemente, existen pruebas que la contradicen. El erudito Chamal Lal ha corroborado
que en el Tratado Dhammapada, libro clásico del budismo perteneciente al Sutta Pitaka, contiene dichos auténticos de Buda, en el cual Buda repite textualmente citas del Bhagavad Gita. Y a Buda, de hecho, es más antiguo lo que también se dice, es mucho antes de Cristo, ¿sí? Que corresponden a los textos 18:30, 6:5, 6:7 y 6:9. Estos textos los repitió en el Dhammapada Buda, repitió el Bhagavad Gita, el señor Buda, y partes del 16:13, 6:15, 5:24, 12:19 y 13:1. Chaman Lal escribió, este erudito: las enseñanzas del señor Buda usualmente consisten de los mismos preceptos que se encuentran en otras literaturas arias de clase elevada, como el Gita, donde el señor Krishna habló. Esto demuestra que el Gita existía antes del periodo budista, porque el Bhagavad Gita es originalmente parte del Mahabharata. Además, en el Adi Parva, cuando se resume el contenido del Mahabharata, se afirma que el Gita es parte del Bhishma Parva. También al final del Gita, 1875, se afirma: Vyasa Prasada, por la misericordia de Vyasa, Sutravan, he oído, hasta esto, Guhyan, confidencial, Ahan, yo, Paran, el supremo, Yogan, misticismo, Yogeswara, del maestro de todo misticismo, Krishnat, de Krishna, Sak, directamente, Kata, yo, hablado, Swayam, personalmente. Por la misericordia de Vyasa, he oído estas conversaciones, el Gita, de los más confidenciales, directamente del maestro de todo misticismo, Krishna, quien le habló personalmente a Arjuna. En los Puranas se evidencia la antigüedad del Bhagavad Gita como parte original del Mahabharata. En el Padma Purana tiene un capítulo denominado Gita Vasya, donde se dice que el Gita tiene 700 versos, 18 capítulos. También el Skanda Purana explica que por leer un capítulo del Bhagavad Gita uno se libera de las ofensas cometidas en la adoración de la deidad de Vishnu. Finalmente, en el Bhagavad Gita 1.15.30 se encuentran evidencias también de la originalidad del Bhagavad Gita, señalando cómo el autor a Krishna y fijándolo en la época del Mahabharata. Gitam Bhagavad Nunna Yatasagrama Murdina Kala Karma Atamo Rodan Punar Ayagana Prabhu. Debido a los pasatiempos y actividades del Señor y debido a su ausencia, parecía que Arjuna había olvidado las instrucciones dejadas por la personalidad de Dios, Krishna, en el Bhagavad Gita, pero en realidad no era así. Él volvió a ser el amo de sus sentidos. En el Gita Mahatmya 5 se corrobora: quien tome el agua del Ganges obtiene la salvación. ¿Qué decir uno quien bebe el néctar del Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita es el néctar esencial del Mahabharata y fue hablado por el señor Krishna, el Vishnu original. En el verso 7 del mismo se afirma: Eka Shastram Devakiputra Gita. Esta única escritura, el Gita, es del hijo de Devaki, sí, Krishna. También Sankara corrobora esto en su verso 1 de las meditaciones al Gita. Oh Bhagavad Gita, el inmortal néctar de la sabiduría del absoluto, sobre el hombre tú derramas a lo largo de tus 18 capítulos, Gita bendito. Fue por medio de ti que el propio señor Krishna Arjuna iluminara. En el Mahabharata te incluyó luego el antiguo sabio Vyasa. Oh amorosa madre, que destruyes del hombre el riesgo, que en la oscuridad de este mundo mortal renazca, en ti yo medito. Además, la morfología de considerables versos del Gita pertenecen a la forma arcaica, o sea, antigua, por lo que el Gita no sigue las reglas gramaticales de Panini. Más bien es semejante al lenguaje del Mundaka y Shvetashvatara Upanishads, por lo que estas evidencias anulan el cuestionamiento sin pruebas ya mencionado del genio desconocido. Sí, ¿no? Eso es el genio desconocido. Pues está bien, ¿no? Como para un cuento de Aladino, ¿no? No es algo subjetivo que se pueda comprobar. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la evidencia arqueoastronómica. Hay una ciencia que se llama la arqueoastronomía. Esta es el estudio, y la usa mucho la antropología. Está muy ligada con la antropología, con la astronomía histórica. ¿Qué estudia esto? Que, por ejemplo, los ancestros en el pasado, en construcciones, en libros, en códices, en cuevas, tenían observaciones astronómicas y ponían así, ¿verdad? O hacían construcciones alineadas astrológicamente, astronómicamente, para que el sol pasara y los solsticios entraba el sol por una ventanita, como pasa en Chichén Itzá, ¿no? El Chichén Itzá, por ejemplo, una vez al año, cuando es el solsticio, no sé si es el de verano o en el equinoccio,
en Chichén Itzá, cuando sale el sol, se ve como sale el sol y hace una sombrita, como parece una serpiente que va subiendo las escaleras. ¿Sí han escuchado eso, no? En el templo de Usmal, creo es, ¿no? Ahí en Chichén Itzá, y así, ¿no? Con el efecto del sol, se llama arqueoastronomía. Y los sabios védicos eran muy expertos en el Yotirveda, y gracias a ese estudio tan profundo del Yotirveda, que daban, decían las constelaciones, pues hacían las cartas astrológicas cuando nacían los niños, o yotirs, las cartas de yotirs, en las construcciones también las alineaban así para que estuvieran con las entradas de sol en los templos, y en el Mahabharata está lleno de, ¿verdad? En tal fecha, tal conjunción, pasó esto, pasó el otro. Gracias a eso ahora se puede meter eso en computadora, de análisis matemáticos precisos, llegar a las fechas bien aproximadas de cuándo fueron esos fenómenos estelares. Vamos a leer la evidencia astronómica, dice. El historiador Juan de Dios González indica, los cristianos eligieron el nacimiento de Cristo como el inicio de una nueva era. Los musulmanes la huida de Mahoma a la Meca, la Hegira. A partir de estos acontecimientos religiosos, cada civilización comienza a contar los años. En forma similar, Therese Roth fue una profesora de historia muy destacada de la UNAM y también historia de las religiones. Reporta que para los historiadores, los hindúes marcaron el inicio de una era calendárica llamada Kali Yuga, a partir de la muerte de Krishna. Pues ella lo ve desde una perspectiva material, ¿no? Dice la muerte de Krishna. Lo que el Bhagavatam relata, cuando el señor Vishnu, conocido como Krishna, ascendió al cielo espiritual, Kali entró en este mundo y las personas empezaron a tomar placer en los actos pecaminosos. Por lo que la determinación del inicio de esta era es una pista clave para aproximarse a la posible datación, ya que existieron 3 eras calendáricas usadas en la antigua India. La era del rey Vikram, del 57 a.C., la era Saka, el 78 a.C., pero antes fue usada la era de Kali Yuga, la cual estaba astrológicamente fijada a 3045 años antes de la era Vikram, como se registra en los escritos de estas 2 eras mencionadas. Todos los acharyas y la gente de India se guiaron cronológicamente por esta, o sea, por la entrada de Kali Yuga. Es un almanaque que hasta se usa en la actualidad para los sistemas panchangas, para hacer los sistemas cartográficos del Yotir. Se utiliza este panchanga y otros almanaques. Así, la fecha del inicio de Kali Yuga permitiría esclarecer los acontecimientos como la datación de la batalla de Kurukshetra, el nacimiento de Krishna y así la época del imperio de los Bharatas. Uno de los primeros que corroboraron la reunión de los planetas en el inicio de Kali Yuga fue una tentativa. Fueron los astrónomos Jan Silver y Billy John Playfair en 1790. Otra de las tentativas para ubicar las figuras estelares que se mencionan en el Mahabharata fue el profesor K. Srinivas Raghavan y su equipo en 1979, que usando el Vedanga Jyotish constataron que el evento, o sea, la entrada de Kali Yuga fue en el 304 a.C. y la batalla en el 3138 a.C., fecha que deducen de las observaciones astronómicas que se citan en los antiguos textos. Una breve variación ha sido obtenida por el doctor K.N. Partanik, denotando al 16 de octubre del 3138 a.C. para la batalla de Kurukshetra, aunque la datación más reciente ha sido arribada por el doctor Narahari Achar, revisando las 140 referencias astronómicas del Mahabharata. Achar ha utilizado los programas de búsqueda astronómicos de punta y descubrió que el 22 de noviembre del año 3167 a.C. fue el comienzo de la batalla de Kurukshetra. Esto fue cuando Krishna habló el Bhagavad Gita. Él sustenta su fechado con las referencias estelares de los capítulos Udaya Parva, Udyaga y Bhisma Parva, cuando Saturno cruzó la constelación de la estrella Rohini, Marte la de Yesta, y fue que los 2 eclipses tomaron lugar. El lunar fue tomado en Kartika y el solar en Yesta, lo que concuerda cuando el hermano de Krishna, Balaram, hizo su peregrinaje de acuerdo al registro arqueoastronómico del Mahabharata. Shiren Sheth ha evaluado los conteos de varios expertos y tiende a coincidir en el 302 a.C. como la fecha límite para la entrada de Kali Yuga. Con Villostierna resume la calculación para el inicio de Kali Yuga el 20 de febrero del 3102 a.C. A partir de sus investigaciones en India, Henry H. Stepp en 1994 reportó:
De acuerdo a los mismos textos Vedas y a los almanaques tradicionales panchangas de India, estos cómputos fueron registrados al principio de la presente época llamada Kali Yuga, 5091 años atrás. Richard L. Thompson, o sea, Sadaputa Prabhu, ha calculado con los programas Dulce Smith de astronomía las posiciones de los planetas y coinciden con breve variación a los registros de los textos como el Surya Siddhanta para el inicio de la era de Kali, correspondientes a febrero 18 del 3102 a.C. Esta es la fecha, digamos, en que ya quedó concluido. Este fue el 18 de febrero del año 3100 a.C., fue la entrada de Kali Yuga, como lo establecen todas las fuentes, la entrada así más precisa, cuando empezó la era de Kali Yuga. En un tratado llamado Kamanikya se describen con regularidad las constelaciones del momento del nacimiento de Krishna. El experto Bansi Pandya afirmó que el señor Krishna nació en la medianoche del viernes 27 de julio en el año 3102 a.C. Esta fecha y el tiempo ha sido calculado por los astrónomos en base a la posición planetaria sobre el día registrado por el sabio Vyasa. Aunque este cálculo no ha sido la última datación, ya que otros investigadores deducen que si Krishna partió a unos 37 años posterior de la batalla del Mahabharata, en el 3138 a.C., ¿sí? Y le suma 125 años, que es lo que él vivió sobre la tierra, se podría inferir históricamente el señor Krishna apareció en la medianoche del día octavo de la luna menguante del mes de Savana. Esto corresponde a julio 19 del 328 a.C. Esa fue una tentativa. Sí, porque el Mahabharata dice que pasarían 37 años, ¿verdad? Después de la partida cuando sería todo el problema después cuando Pariksit, después de la partida de la coronación de Yudhishthir, cuando vino la maldición a Pariksit y todo eso, ¿no? Entonces, que eso es lo que se deduce. Ahora, fue cuando partió Krishna. Richard L. Thompson ha precisado, de acuerdo con el programa Sky Globe, con una confiabilidad que puede variar por 5 años, con un promedio de error de 1%, que la estrella Rohini Aldebarán, la cual estaba ubicada en la posición que marcan las fuentes sobre alumbramientos, el nacimiento, corresponden al del 3162 al 3167. Narahari Achara ha perfilado el evento en el 3167 a.C. Esto permite inferir que para el octavo día de la luna menguante de septiembre del mes de Savana, por esos años, o sea, Krishna hizo aparición, o sea, en el 3167 a.C. Es cuando Krishna hizo su aparición. Por lo que desde fechas lejanas se ha celebrado el día de Janmastami, nacimiento divino, hasta estos días. Y su partida se oficializó con la fecha de la entrada de Kali Yuga. Se oficializó porque el mismo Bhagavatam explica que había entrado Kali Yuga, pero todavía por la presencia de Krishna no tenía su fuerza, sino hasta que Krishna se fue del planeta. Ok, vamos a seguir leyendo los otros datos. Dice, un ensayo presentado recientemente en una convención en Pravashpatan, es ahí en Somanat, en Pravasha, es donde Krishna partió, basado en informaciones de la astrología hindú, Yotirveda, concluyó que Krishna habría muerto el 18 de febrero del año 3102 a.C., a las 12:27 horas con 30 segundos, a orillas del río Girán, antigua rama del Saraswati, en Pravasha, en Patán, a la edad de 125 años, 7 meses, 6 días. Esta hipótesis se sostiene por el Tratado de Astronomía Aryabhatiya, del matemático Aryabhata, y por el Surya Siddhanta, y unas inscripciones del siglo V, como la del templo de Aihole. No obstante, los descubrimientos de Thompson y Achar permiten precisar como fecha del óbito, o sea, la partida de Krishna, en el 3042 a.C. Esto ha sido confirmado en otro registro, el ciclo de la constelación de los 7 sabios, lo cual dura 3600 años, cuando el Osa Mayor recorre todas las mansiones lunares, y los estudios de J. Michener sugieren que este fenómeno empezó en el 6176 a.C. y terminó en el 3076, lo cual narra el Bhagavatam. Cuando la constelación de los 7 sabios, Sapta Rishi, esté pasando a través de la mansión lunar Mava, la era de Kali empieza. Esta durará 1200 años de los semidioses. Análogamente, Megástenes señaló que Krishna vivió 138 generaciones de reyes antes que el tiempo de Alejandro Magno, a los cuales los investigadores le atribuyen un promedio de 20 años por rey, lo que sugiere alrededor de 2760 años, más 330 años antes de Cristo, nos da el 390 antes de Cristo. Por lo que hasta el momento presente, la evidencia disponible permite fijar la vida de Krishna
de 3167 al 3042 a.C. Y la batalla de Kurukshetra, cuando Krishna el Gita, fue el 22 de noviembre del año ¿qué? 3067 a.C. Ahora, esto es la arqueoastronomía. Vamos a hablar ahorita de algunas pruebas arqueológicas para que ustedes que corroboran estas dataciones. Geografía histórica con material para la arqueología. Los arqueólogos han identificado alrededor de 35 sitios del Mahabharata en el norte de India, todos los cuales han mostrado una cultura que tenía una alfarería pintada en gris y decorada con motivos uniformes y niveles idénticos en pigmentación. Bueno, aquí empezamos técnicos de esa cosa. Dilek Kanyal escribió unas palabras de acuerdo con el tema. Las descripciones de las ciudades forman parte esencial del tiempo inmemorial de las epopeyas de la India. Su autenticidad no se puede poner en duda. Así que todos los lugares donde Krishna vivió existen. Ellos se encuentran algunos monumentos y marcas y personajes también de Krishna, como el Palacio de los Pándavas, que está ahí hasta la fecha. Ok, después de su destierro, los Pándavas pidieron 3 pueblos. Claro, este palacio fue construido sobre el original, no es exactamente, tiene ruinas. Reanudando. ¿Ya empezó? Sí. ¿A dónde se quedó? Está en vivo, sigue adelante otra vez. ¿Se grabó todo lo otro? Sí. Se puso en pausa. Yo cuando vine, usted estaba leyendo como por aquí. Ok, miren, se pasó esta, voy a volver a seguir. Bueno, aquí está, dice, después de su destierro los Pándavas pidieron 3 pueblos, Paniprastha, Sonaprastha e Indraprastha, generalmente identificados como Panipat moderno, Sonapat y Puranakila, que es donde está el fuerte de los Pándavas, todos podemos visitar hasta la fecha. Estos sitios también han mostrado la misma alfarería y antigüedad. Se excavaron estructuras con sistemas de desagües, fenómeno similar a las ruinas de Mohenjo-Daro. En la misma ciudad continúa fluyendo el río Yamuna, que se consideraba una rama del Ganges en esos días. Allí se encuentra el lugar donde el rey París escuchó el Srimad Bhagavatam en dicha época. Hastinapur se encuentra entre Meru y Wavana y Uttar Pradesh, la antigua capital del Imperio Bharata de India. Es ahora un pueblo olvidado. No obstante, excavaciones en 1952 revelaron la existencia del Vidura Tila, el palacio de Vidura, el tío de Krishna. También el Draupadi Ki Rasori, la cocina de reina Draupadi, fue excavada, y el Draupadi Ghat, el baño de Draupadi. Además, utensilios de cobre, sellos férricos, ornamentos hechos de oro, argenta, discos de terracota y algunos dados algunos dados con los juegos de dados, de marfil, que usaban en el juego como se escribe en la epopeya. Los objetos se enumeran 135, son flechas, tenazas, ganchos, hachas y cuchillos e indican la existencia de una industria vigorosa. Hay rastros de caminos de ladrillo rayado y sistemas de desagüe y un agroganado en que se basó la economía. La alfarería en Hastinapur se le había asignado una fecha del 1800, o sea, usando el modelo anterior, el modelo, digamos, convencional, aunque no es la última datación, como ya se informó. Después, en el Matsya y el Vayu Puranas se explica que un enorme aluvión, o sea, una inundación del río Ganges destruyó Hastinapur, y Nikachu o Nemikrama, el quinto rey sucesor de Pariksit, el sobrino nieto de Krishna, cambió su capital a Kaushambi, a 50 kilómetros de Allahabad. Hay evidencia arqueológica definida en ese lugar de un nivel, en el nivel solidificado de la estratigrafía de la tierra, de que hubo esa inundación que mencionan los Puranas. La devastación por el Ganges todavía es visible en la tierra arcillosa espesa. O sea que ahí en la excavar hay evidencia de que hubo esa inundación. Srila Prabhupada escribió, en base a evidencia arqueológica se calcula que Krishna habló el Bhagavad Gita en el campo de batalla en Kurukshetra hace más de 5.000 años. ¿Cuáles son estas pruebas? En la década de los 60, el investigador Anil Ganguly descubrió artefactos en Kurukshetra que corroboran la autenticidad de la guerra que se menciona en el Mahabharata. También Ram Prasad Birbal afirma haber encontrado restos humanos de tal evento. Otros sitios y hallazgos de armas, tras ser sometidos a los métodos, han indicado un fechado temprano aproximado a las culturas del Valle del Indo, de 2800 años antes de Cristo. O sea, se han encontrado espadas en Kurukshetra que los estudios que se llama termolucencia han comprobado que tienen por lo menos 2800 años antes de Cristo, que coincide con la fecha de 3000 años de la entrada de Kali Yuga. Sin embargo, como ya se informó, varios astrónomos y científicos hindúes han descubierto
que la batalla de Mahabharata aconteció en el año 3162 a.C. Algunas evidencias epigráficas corroboran esta datación. Epigrafías son cuando se escriben así palabras sobre materiales, o sea, sobre construcciones, sobre platos, sobre escudos, sobre armaduras, sobre cualquier objeto que está escrito algo, se llama una epigrafía. Dice, las inscripciones de Repulake II, encontradas en Aihole, dice, corroboran esto. También hay unas bandejas de cobre de Belgún y en Nindapur, que también dicen esta fecha, del año 3000, o sea, la entrada de Kali Yuga, esa fecha. La entrada de Kali Yuga, que fue dijimos el 3100 a.C., el 18 de febrero. Dice, también el libro dice, asimismo las fuentes antiguas, porque otra prueba también arqueológica son las menciones de los textos, de los antiguos textos, de los libros, hasta la evidencia escritural o documental. Dice, como el Yotir Vidavarma Nama de Kalidas habla de esa fecha. El Airavatiya el gran matemático Airavata, en su libro, él fue uno de los primeros a investigar todo esto, ¿no? Sobre cuándo fue la batalla con la arqueoastronomía. Y de hecho hay varias universidades en India, institutos que se llaman Airavata. Y un cráter de la luna se le puso Airavata. Y es reconocido por los eruditos astrónomos, tanto de Europa, Persia, como musulmanes, y además el padre de la trigonometría, ¿sí? Es un gran erudito y él estableció también estas bases arqueoastronómicas de la fecha exacta del Mahabharata. Otro texto también, otros documentos se llama la cronología dinástica de Nepal, que habla de todos los reyes, también concuerda la entrada de Kali Yuga así. Las cronologías ininterrumpidas de los reyes hindúes de las 4 dinastías que gobernaron Hastinapur. Este es un documento, hasta el rey Vikramaditya, hay un documento que hasta el rey Vikramaditya, que corrobora también la entrada de Kali Yuga igual, ¿sí? Cuando se habla el Gita. Incluso el texto árabe, Tajid-e-Hind, que es el libro de Al-Beruni, el Híndika, Tajid-e-Hind, también dice que el Bhagavad Gita y toda la entrada de Kurukshetra fue en la entrada de Kali Yuga en el año 3102 a.C., o sea, esa misma fecha. Además, Prashada Gokale reporta un hallazgo en una de las pirámides egipcias que data del año 3000 a.C., donde aparece una leyenda, es un escrito en Egipto que dice, coincide con el texto Bhagavad Gita 22, que habla que así como que el alma pasa a diferentes cuerpos, ¿no? Ese verso muy famoso del Bhagavad Gita. Y también una descripción parecida aparece en las pirámides egipcias. Eso lo reportó el periódico Navabarata. Sí, aquí está la fuente. Bueno, análogamente el arqueólogo Ewan Walsh Mackay reporta una loseta descubierta en Mohenjo-Daro. Esta es una prueba muy interesante de la antigüedad, de que sí tiene más de 5.000 años. Es que este arqueólogo y ese documento, como ese hallazgo no se ajustaba a los modelos creados en la colonia inglesa, simplemente lo silenciaron, pero ya salió a la luz donde está el documento y fotografiado de esa loseta de Mohenjo-Daro, ¿sí? Que, ¿cómo se llama? Que muestra que Krishna, ahí es una loseta, un relieve de Krishna redimiendo a los hijos de Kuberina, derrumbando los árboles Arjuna y dando la misericordia a los hijos de Kubera, amarrado. Y esa historia solamente se encuentra en el Bhagavatam. Y es interesante porque eso prueba que Krishna, ¿verdad? Como niño, era adorado en Mohenjo-Daro, o sea que tiene más de 5.000 años, no como el modelo, ¿verdad?, creado así. Dice, muy bien, dice, es importante señalar que existen más estudios que sostienen esta época, como las verificaciones hechas por el experto J. Ayarwal, que es un tratado que se llama La era del Bharata, la era de la batalla de los Bharatas, Montilal Varnanidas, Delhi, 1969. Bueno, en fin, podía seguir dando más estudios que se han hecho, porque es muy larga, la tesis tiene una serie de investigaciones. Hay deidades de la época de Krishna, como la de Madame Gopal, la de Saksi Gopal, son varias deidades que son de la época de Krishna, hechas por su nieto Vayanab, cuando habían pasado 100 años que Krishna había partido. Su bisnieto, Vayanab, el sobreviviente rey del trono de los Yadus, hizo memorias de Krishna, templos de Krishna y mandó a hacer muchas murtis de Krishna. O como la de Guru Bayur, que Krishna adoraba en Dwarka, que está ahorita en Kerala, que se la dio a Parasurram antes del hundimiento de Dwarka. O la de la Dudupi de Krishna, del niño Dudupi, que Krishna la adoró, su madre, Devaki, nunca pudo cuidar a Krishna de bebé. Entonces le pidió que él quería
tener esa misericordia. Entonces le mandó a hacer una deidad Krishna, así de niño, y él tocó y agarró vida a la deidad, es el pasatiempo, en los Puranas, que fue y le tomó pechito a Madre Devaki, ¿no? Así. Entonces la deidad la encontró Madhavacharya una piedra cuando las gopis fueron a la boda de Krishna con Rumini, estaban tan tristes que se fueron a una parte ahí en las orillas de Dwarka y ahí empezaron a llorar y sus lágrimas al caer a la tierra se formó el Gopichandana. Entonces ellas, ¿cómo se llama? Llorando así por eso, ¿no? Entonces ese Gopichandana, cuando fue el hundimiento, Arjuna sacó la deidad esta y la enterró allí, porque sacó muchas cosas y entonces él enterró la deidad de Krishnodupi. Y cuando Madhavacharya estaba meditando un barco que venía de Dwarka, que estaba encallando ahí en Karnataka, donde él vivía, le hizo señas para que evitara el coral y pudiera, entonces de agradecimiento dijeron, mira, traemos unas piedras de lastre de Gopichandana para tus brahmacharis, ¿verdad? Toma para tu templo. Y nadie la podía levantar, en una piedra bien pesadota, y Madhava la levantó así. Y al llegar al templo y meter el agua se abrió y estaba Krishna Udupi. Sí, que hasta la fecha está en Udupi. En fin, todo esto corrobora lo que dijeron los sabios védicos como Vidagarga, Bajaramihira, Kalhana, el autor de la historia ¿cómo se llama?, de Kashmir, y los sabios védicos, la historia védica de India es esta, ¿no? Que Kali Yuga entró en esa fecha y no los modelos creados en la época colonial. Y ahorita digamos que la disciplina llamada indología es una serie de opiniones que hay sobre todo eso, o sea, no están de acuerdo. De hecho hay digamos, se pueden resumir en tres escuelas principales: los conservadores, que pelean como cruzados, hacen un ataque agresivísimo, que no quieren reconocer esas evidencias, hallazgos como lo de Dwarka también, el río Saraswati, que se secó en el 2000 antes de Cristo y es muy mencionado en Mahabharata. En fin, que no quieren quitar el modelo colonial, son conservadores. Están los, digamos, Indotoad, que ya hemos hablado en otras clases, que son los nacionalistas que defienden el modelo tradicional, y están los, digamos, académicos neutrales, que tratamos de encontrar cuál es realmente la verdad de esto, ¿verdad? Y las evidencias científicas, como lo han dicho varios académicos occidentales, no hindúes, que la evidencia que corrobora, que es la evidencia científica, que tiene, pues, que requiere más disciplina, no más la lingüística histórica, sino, ¿verdad?, disciplinas como arqueología, arqueoastronomía, astrofísica, todo, ¿verdad?, el estudio de las ciencias, así, ¿verdad?, estudios así de carbono 14, todo eso todas las ciencias más duras, cálculos matemáticos computarizados de la astronomía, constatan la historia original que dice que Prabhupada nos enseñó, y Srila Bhaktisiddhanta, ¿verdad?, nos enseñaron esta historia original. Y digamos la fecha exacta en que salió el Bhagavad Gita fue el día 22 de noviembre hasta ahorita, el año 3167 antes de Cristo, o sea, 5000 años antes de Cristo, como Prabhupada nos ha enseñado. Y bueno, hay un devoto ahí en India, madre, que se llama Chapani Das, que le voy a invitar a dar clase también, que es un experto también en indología. Tengo contacto con él para que les dé también más información. Está muy al tanto en esto, enseñando esto a todos, a los hindúes, a los devotos hindúes, y no, a los devotos y a la gente de India. Y bueno, es un placer estar con ustedes. Y ahora sí, vamos a pedir a Radha, si viene Lila, ve la llamada para si hay alguna preguntita aquí. Por favor, Lila, ¿puedes llamar a Radha, por favor? Dile, querido, que está aquí para las preguntas, pero córrele. Sí, vamos a tener, sí, vamos a, si hay alguna pregunta, alguna duda, vamos a ver si aquí los puedo ver en mi propio correo, si no estoy dado de alta aquí en esta dirección de Face. A ver, Radha, por favor. Bueno, aquí algunos de ustedes tienen alguna, pero preguntas, no queremos otra clase porque ya digamos una cosa resumida, pregunta para dar respuesta, porque si no es una clase de Namahata y de que todo el mundo da su versión, sino que vamos a resumir preguntas. A ver si viene alguna pregunta, mija. Ponte por favor ahí pegadita. ¿Alguna pregunta de ustedes, Prabhus? Y después de las preguntas. Yo creo que tú me ayudes, por favor. En alguna ocasión yo escuché en una clase la pregunta y no entendí la respuesta, más bien no escuché la respuesta de si en la actualidad hay personas que provengan de la línea de Krishna, es decir, las generaciones, sobre transgeneraciones, si actualmente hay, digamos, personas que provengan de la familia de Krishna.
Sí, la pregunta de la madre Mauna es que si en la actualidad existan descendientes del linaje Yadu de Krishna. Bueno, hay varios estudios etnográficos que se hicieron por parte incluso de británicos, de los británicos en la época colonial, estudios etnográficos en Gujarat, en el Rajasthan, ¿sí? En que muchas de esas etnias y la realeza o los que eran de la sangre real de esos lugares ponen su linaje a los Yadus, descendientes de Krishna. Y en Gujarat todavía hay reyes, descendientes de los reyes nobles hindúes, que sí marcan su linaje a los descendientes directos de Krishna. Vaya, porque si en el Bhagavatam se habla que Brayana fue sobreviviente, sobrevivieron unos pocos, no todos murieron. Brayana fue uno de ellos, y en el Bhagavatam se menciona como 4 generaciones después de que Krishna partió. Entonces, pero sí hay linaje, precisamente hay un foro muy interesante en el que estoy que me mandaron, le puedo mandar luego exactamente los datos en inglés, pero lo puede traducir en el traductor de Google. Ahí puede ver los reyes esos que es hasta la fecha. Sí, sí hay descendientes todavía. Y de hecho se habla en varias partes que los Yados viajaron después de Dwarka, fueron a Rajasthan, Rajasthan, incluso llegaron casi hasta Afganistán. Fueron migraciones que fueron yendo y luego cuando fueron esparcidos por varias partes de la India, los reyes Yadus. Y de hecho las bitácoras de los marinos musulmanes, ya en época, estamos hablando casi después, antes de la conquista, como el siglo VI después de Cristo, que eran musulmanes ya, los árabes, que ellos traían caballos de Arabia para vender a los Yados en Dwarka. O sea, había descendientes de Yados todavía que a los reyes les compraban caballos, los traían en barcos. Entonces eso y también los, ¿cómo se llama? Romanos en la época precristiana vinieron hasta Dwarka y ellos mencionan a los reyes Yadus y que ellos también le compraban cosas al reino de los Yados en Dwarka. Entonces sí hay descendientes, sí. En las bitácoras de los extranjeros nos dicen eso. A ver, y Megástenes en la época de Alejandro Magno también dijo lo mismo, que Mathura estaba dominada por los reyes Surasenas, reyes Yádavas. O sea, había descendientes de los reyes del rey Surasena todavía, en época de los griegos, sí hubo descendientes, porque Mathura volvió a ser otra vez la capital con Brayanath, que era el bisnieto de Krishna. A ver. No me llega ninguna pregunta. ¿Qué comentario dice ahí la madre? Haridev también Prabhuji 5000 años aproximadamente. Sí, exacto, fue el año 3000 antes de Cristo, como dice la Prabhupada. Bueno, es lo que la evidencia sólida, porque le digo, lamentablemente, como digo, esas especulaciones y mucha de la academia, como lo dijo muy bien mi maestro espiritual, nuestro maestro espiritual, Friana Maharaj, Silacharede, en su introducción al Bhagavad Gita, que a veces se vuelven pura serie de especulaciones que en la academia, ¿no? Pero aquí las evidencias más fuertes están indicando lo que dice la Prabhupada y lo que ha sostenido siempre la cultura védica. ¿Ustedes no tienen ninguna pregunta? ¿Otra más? Pues sí se puede ver. Venga, pregunta. Quisiera usted, por favor, mencionar sobre los 6 más importantes filósofos de India, si usted pudiera, por favor. Bueno, ok, gracias. Aunque no es el tema de la clase, Prabhu pregunta cuáles eran los 6 filósofos más importantes de la India. Sí. Los 6 darshan. Bueno, está la filosofía, estaba la filosofía Vedanta, es la principal por Vedavyasa. Está luego la filosofía de Nyaya, de lógica, de Gautama Muni. Luego está la filosofía tomista de Vaishashika, de ¿cómo se llama? Sabio, Jaimini Muni, si no me equivoco. Estaba el de la Vaishashika, ¿quién era? La Vaishashika, ¿quién era este filósofo? Ya no me acuerdo. Estaba la filosofía Karma Mimamsa, que estoy seguro que es Jaimini. Y luego estaba la filosofía Sankhya, de Kapila Muni. Entonces son las 6, digamos, los 6 darshan. Sankhya, Kapila. ¿Y Nyaya? Está ya Gautama Muni. Sí, y el atomismo no me acuerdo de si era Jaimini, ¿cómo se llama este sabio ahí se me olvidó quién era el atomista. Sí, pero se lo paso el dato exacto. Pero sí eran las 6 corrientes filosóficas más importantes. Y luego las corrientes ateas, ¿no? Los charvakas, como Charvaka Muni, que era materialismo burdo. El otro es ¿cómo se llama? Sankhya ateo, de Sankhya Niriswara, Kapila Niriswara. Y otras corrientes, ¿verdad? Los Ajivakas, los Jains, que son ateos pero creen en la reencarnación, como los budistas, así. Y luego ya vienen posterior los budistas, etc. Y todos ellos también hacen referencia a Krishna, casi todos ellos mencionan a Krishna como una persona histórica, ¿no? Y una figura importante en la India.
Bueno, si ya no hay más preguntas, agradezco mucho a la Madre Mahaprema, a todos los devotos que estén escuchando. Esperamos que esta información les sirva, porque hay varias, ¿cómo se llama?, evidencias que se usan en nuestra filosofía, ¿sí? La filosofía védica utiliza varios tipos de evidencia que se resumen en tres principales: pratyaksa, que es la prueba empírica científica; anumana, la prueba racional; y luego viene la prueba sabda, shastra, la máxima autoridad. Entonces, por ejemplo, en Nyaya y pratyaksa está la aitijya, la historia, es otra evidencia que se explica en los pramana mimansas. Y nuestra cultura ve que está llena de esa información. O sea, no hay un divorcio entre el conocimiento científico, empírico ¿verdad? El conocimiento, investigación de historia, todo eso, no hay un divorcio con el bhakti. De hecho, dice Prabhupada que, por eso Prabhupada lo dice muy claramente en el Bhagavad Gita, citando Srila Bhaktivedanta originalmente: filosofía sin religión es sentimentalismo y fanatismo. Y filosofía, ¿verdad?, sin religión. Y filosofía sin religión es religión sin filosofía sin religión es especulación mental. Entonces, no hay lucha ni en el Bhagavad Gita, no hay ese divorcio, ¿no? Claro, como dijimos, hay devotos muy santos, muy puros, ¿verdad?, que solo quieren escuchar Krishna Lila y ser felices, y miren, qué admirable nuestra reverencia para ellos, ¿verdad? También no necesitan escuchar esto, pero, ¿verdad?, Prabhupada dice también en el 10º canto, cuando está hablando del nacimiento de Krishna, ahí explica que hay sinvergüenzas, dice, asuras, demonios, que hasta llegan al negacionismo histórico, ¿no?, de toda la cultura védica, la batalla. Dice, nosotros tenemos que pelear contra ellos, demostrar que están falsos. Y por eso Prabhupada creó el Instituto Bhaktivedanta y animó mucho a los devotos que estuvieran cualificados a prepararse para presentar la filosofía, y es uno de los servicios que estamos haciendo, ¿verdad?, como digo, en congresos, en muchas partes académicas. Y gracias a Krishna por sus bendiciones hemos tenido muchas apreciaciones, ¿verdad? Nos escriben y nos han felicitado mucho. Y ese es uno de los deberes que gracias a Krishna me ha dado para poder seguir la misión de Srila Prabhupada y a muchos devotos más. Bueno, vamos a parar aquí la clase, muchas gracias. Un nieto de Krishna se ocupó de Haridev, también como en los casos que usted menciona, dice la Madre Mahaprema. ¿Que un nieto de qué? De Krishna se ocupó de Haridev, también como en los casos que usted menciona. No tenía esa información, sabía de Vayanava, y luego hay como 3 o 4 más que se mencionan en el Bhagavatam. Sí, ahorita aquí los tengo en la test, iré de buscar. Sí que hubo varios descendientes. Así. Bueno, Srimad Bhagavad Gita aquí. Ya. Sí, Krishna aquí. Gracias, Madre. Hare Krishna.